Argentino, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme y bueno, poder seguir difundiendo lo que para nosotros es la gesta de Malvinas y la difusión que queremos darle dentro de la comunidad para que el reclamo se traslade de padres a hijos y de generación en generación hasta que el reclamo sobre las islas llegue a buen puerto para nuestro país. Es cierto lo que decís, ¿no? Que las nuevas generaciones sepan todo lo que aconteció hace 36 años. Pero contame, Argentino, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué te sucede cada vez que llega esta fecha, el 2 de abril? ¿Qué es lo que pasa por tu cuerpo? Y bueno, es que nos venimos preparando algún tiempo antes, porque para nosotros es de tremenda importancia la fecha, y a medida que pasan los años nos damos cuenta que nuestro tiempo cada vez dentro de la sociedad va a ser menos, cada vez somos menos veteranos. Ya pasaron 36 años, parece que pasa muy rápidamente el tiempo, y bueno, y sabemos que tenemos este compromiso que asumimos desde muy jóvenes, de llevar adelante la gesta, y continúa nuestra guerra por los corazones de los argentinos, porque si nosotros no estamos convencidos de que queremos recuperar la isla, si en algún sector de la sociedad todavía se cuestiona y se lo vincula al proceso militar, y no, recuperar la Malvinas fue una cosa del proceso militar, sí, en parte es cierto, pero ¿cuántos argentinos están en condiciones de decir, no, las Islas Malvinas no son argentinas? Entonces es una batalla en la que no tenemos que cejar, y es una batalla sin violencia y sin armas, es una batalla precisamente por ganar el corazón de los argentinos y que ellos lo transmitan. Argentino, cada soldado tuvo obviamente una historia distinta, eran muy jóvenes. ¿Cuál fue tu historia? ¿Cómo te comunicaron que tenías que ir a Malvinas? Bueno, yo estaba en el Regimiento 1 de Tanques en Villaguay, Entre Ríos, y por esas cosas del destino, mi rol de combate se me asignó a una sección de misiles antiaéreos de campaña tipo Blue Pipe, porque yo era el único universitario del regimiento y escaseaban los oficiales. Y bueno, y era un arma nueva que ni había sido desembalada en la unidad, era muy reciente. Y bueno, yo, no digo hablaba, chapuceaba un poquito de inglés y había que aprender rudimentariamente el manejo. Bueno, después lo completamos un poquito en instrucción en la escuela de caballería en Buenos Aires con un simulador, y bueno, y soy asignado a una compañía de comandos, la compañía de comandos 602, que estaba en formación al mando del entonces mayor Aldo Rico, porque en Malvinas la compañía 601 había derribado un avión Harrier con un arma similar. Bueno, y buscaban dónde estaba el resto de esas armas para complementar la unidad. Yo no era comando, me asignaron por esas cosas del destino. Claro. Y una vez que llegaste al archipiélago, ¿qué recuerdos tenés? ¿Pudiste entrar en combate? ¿Estuviste en plena guerra? ¿Tuviste que asistir a algún compañero? ¿Qué es lo que recordás puntualmente de la batalla? Bueno, es muy largo para contar, pero a mí me marcó mucho el día 8 de junio por dos motivos. Uno, porque en la tarde tuve que atender heridos en el campo de batalla, hubo 16 heridos, ahí estaba el Regimiento 4 de Infantería, y nosotros estábamos, nuestra sección Blue Pipe, haciendo una emboscada antiaérea por el tránsito de helicópteros en la zona. En ese momento en el Monte Harriet era el último bastión del anillo defensivo de Puerto Argentino al 8 de junio. Y bueno, y en un rato hubo más heridos que todos los días anteriores, 16 en 15 minutos, y en esa zona había un solo enfermero. Y bueno, y me recibí de enfermero. Nunca había puesto ni siquiera una inyección, y bueno, esas cosas que hace uno quizás los 19 años, ir a atender heridos bajo el mismo fuego de la artillería, un poco por el pensamiento del veterano que no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a quedar herido o imposibilitado en el campo de batalla y no recibir ayuda.
Entonces, bueno, recuerdo un soldado que atendí, Insaurralde de apellido, que era de la provincia del Chaco, y que me dijo: hermanito, si no podés atenderme, no importa, pero no me dejes solo. Me quedó grabado. Nunca pude volver a contactarme con él. ¿Nunca lo volviste a ver? Intenté buscarlo en internet, pero no lo he podido ubicar. No lo he podido ubicar. Obviamente son todas historias muy fuertes, pero ¿cómo eran esos días ahí en Malvinas? Bueno, nosotros operábamos en patrulla, íbamos y volvíamos a la ciudad, y teníamos la oportunidad que no tenían otros, quizás. Miren qué disparate, ¿no? Yo pude bañarme 3 veces en la campaña días? Y estuvimos 20, 25 días. Hay muchachos que no pudieron bañarse, 1 mes y medio. Entonces era muy duro. Y yo quiero hacer una reflexión sobre el tema. Muchas veces ustedes habrán escuchado, estaban los depósitos llenos de comida. Sí. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que era por la improvisación, ¿no es cierto? Hacia el 8 o 9 de junio no quedaba comida en Puerto Argentino. En esa fecha llegó el buque Hospital y bajó más de 200 toneladas de comida. Por supuesto no podía hacerlo, lo bajó subrepticiamente. El buque Hospital estuvo unos 2 días en Puerto Argentino, justamente descargando comida y combustible. Y esa es la comida que se encuentra luego de la rendición en los alrededores del puerto, que sí había contenedores llenos de comida. Sí, son rumores que circulan al menos. Exactamente, se bajó más de 200 toneladas de comida del buque Hospital. Claro. La improvisación hizo que faltara de todo, de todo, ¿no es cierto? Yo siempre le digo en mis charlas que si nos juntamos en escuelas secundarias o en universidades, le digo, nos juntamos los que estamos acá, yo les aseguro que en 4 o 5 días armamos mejor la defensa de Malvinas de lo que se armó en aquella época. Me imagino. Argentino, luego de casi 4 décadas que aconteció esto, te pones a recordar lo que fue ese contexto, tu presencia ahí, y ¿pensaste en algún momento de que no ibas a volver nuevamente a tu casa, a estar con tu familia? Nunca pensé eso, siempre tuve la esperanza de que yo iba a retornar, ¿no es cierto? Siempre está la incertidumbre, cuándo se terminará esto. Ya sabíamos, presumíamos desde tiempo antes que era cuestión de tiempo. Siempre en nuestra mente circulaba la idea de tenemos que resistir lo más posible para que se llegue a una solución negociada. Nunca pensamos vamos a ganar acá. Éramos conscientes, por lo menos dentro de la compañía de comandos, que era una cuestión de resistir la mayor cantidad de tiempo posible. Claro. No pensábamos en una posibilidad de victoria. ¿Y cómo fue ese regreso a casa? Bueno, yo me emociono mucho cuando veo un sitio de internet que dice el día que Madryn se quedó sin pan. Es un trabajo hecho por gente de Puerto Madryn, donde relata la llegada del buque Canberra, en el que volví yo, y todo el pueblo nevó esa noche en Puerto Madryn, muchísimo frío. Y a nosotros se había corrido el rumor en el buque que la gente iba a ir a insultarnos y a apedrearnos por haber perdido la guerra. Y que por eso íbamos a ir en los camiones con todas las lonas bajas, que íbamos a bajar y nos iban a transportar a otro lugar, y en realidad lo que estaban haciendo nos estaban escondiendo, para que la gente no viera. Y la gente se quedó durante toda la noche esperando el buque, que llegó hacia la tarde, lo veía que íbamos a desembarcar, y miles de personas, se habla de que el 70 al 80% de la localidad de Puerto Madryn se salió a las calles a recibirnos, a llevarnos comida y a llevarnos pan, y muchas veces daban pan y los soldados en agradecimiento sacaban parte de su vestimenta para entregarle. Y yo tuve un hecho
que inclusive lo relatan en ese sitio, que viene una madre y me pide el pañuelo con un bebé en brazos y dice, y le dije, ¿para qué lo quería? Es para decirle a él que quien me dio este pañuelo fue a pelear por él. Y ese pañuelo está en el video, muy emocionante, se me caen las lágrimas. Claro. Y relatan el hecho 35 años después. Y el hijo todavía conserva ese pañuelo. Sí, sin lugar a dudas son episodios, son historias o acontecimientos, ¿no?, que te deben marcar, sí, y de por vida. ¿Y cómo tomaste, argentino, esta noticia que aconteció la semana pasada, en donde bueno, fueron un contingente de familiares a visitar las tumbas en el cementerio de Darwin de estos 90 soldados que finalmente fueron identificados? ¿Cómo toma uno, habiendo formado parte de la guerra, esta noticia tan alegre, por así decirlo, ¿no?, que finalmente un papá, una mamá, un hermano pueda saber dónde está su familiar enterrado? Y bueno, hay muchísimos veteranos que el volver a Malvinas, yo volví en el 2012, es como que cerramos una historia. Quizá vuelva a ir en algún momento. Hoy es un poco complicado ir a Malvinas por el costo. Claro. Si uno hace la sumatoria de lo que sale, tiene que hacerlo por propios medios, es más fácil, más económico irse 15 días a Europa que una semana a Malvinas. Es muy caro. Es muy caro, entonces los veteranos hacen esfuerzos enormes para ir a Malvinas, porque quieren ir a cerrar una historia. Y hay muchos que han ido varias veces, es como que necesitan retroalimentarse y volver, y se respira un aire muy especial en Puerto Argentino y en la zona del cementerio argentino. Uno siente como que está en su patria, el veterano lo siente así. Es una terapia muy importante para los veteranos, los que pueden ir. Y justamente referido a esto, lo que hablábamos recién, muchos van a cerrar una historia, muchos familiares a cerrar una historia, ¿no es cierto? Que si bien se pensaba en un principio, el miedo que se tenía era que una vez exhumados los cuerpos, los británicos presionaran a que se los lleven. Y el cementerio de Darwin es monumento histórico nacional, es el ancla más fuerte que nos une a Malvinas. Igual hay varios padres que han pedido obviamente la extradición de los cuerpos también. Sí. Sí. No, consultarte también, porque hace pocos días se formalizó una comisión nacional de excombatientes, consultarte de qué se trata. Bueno, digamos que es la normalización a nivel nacional, para resumir un poquito porque es largo de entender, de las autoridades que van a regir los distintos centros de veteranos del país. Hay representantes de todas las provincias y es nuestro nexo que lo vincula no solo a este gobierno, sino a que lo sucedan, para atender la problemática del veterano y seguir el reclamo de nuestra soberanía. Claro. Argentino, con esto de poner en valor la Comisión Nacional de Excombatientes, la visita que hicieron muchos familiares para poder darle la despedida, o por lo menos saber dónde están enterrados sus hijos, en el cementerio de Darwin. Ayer también el presidente lo recibió a estos familiares. Son episodios que los marcan a ustedes y que le dan ese sentido de reconocimiento que por ahí muchos piensan que no tienen los veteranos o excombatientes. Ha cambiado mucho con relación a los primeros 10 o 15 años. Los primeros 10 o 15 años los veteranos nos sentimos casi como parias, ¿no? Claro. Pero es muy distinto de lo que es hoy en día. Hoy en día nos sentimos reconocidos y apoyados por toda la sociedad. Es una herida un poco que cerró también en la sociedad, y se separó eso de dictadura con Malvinas, y se toma Malvinas como política de Estado. Y nosotros vemos cuánto llegamos a la sociedad en este momento.
Bien. Bueno, Argentino Foremni, ex combatiente, ex veterano en realidad de la guerra de Malvinas, contándonos sus experiencias, todo lo que aconteció en esta guerra. ¿Te quedó algo pendiente, algo que quieras decir? A mí me quedó la consulta, Argentino, de si cualquier noche del año soñás, se te vienen estos recuerdos mientras dormís, es muy difícil poder conciliar el sueño a veces. En mi caso no sé si en el caso de otros muchachos, porque cada uno tiene su propia historia. Claro. En el caso mío no he tenido problemas a lo largo de mi vida, es más, toda mi vida investigué sobre Malvinas, escribo sobre Malvinas, hablo sobre Malvinas en distintos ámbitos. Yo tuve la suerte de no tener mayores problemas. La única secuela que tengo es una lesión auditiva. Yo no escucho prácticamente los agudos y tengo lo que se llama acúfenos, que es un sonido como el de una chicharra en verano desde hace más de 30 años. Me acostumbré a vivir con eso, los primeros meses fue difícil, ¿no es cierto? Eso es mi única secuela que puedo decir de guerra.